Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de Viva Voz por parte de Psiquiatría México. El día de hoy vamos a tener una cápsula que va a hablar de dos personajes históricos. Vamos a hablar de la historia de Louis William Wayne, el hombre con gatos en el alma, y la historia de Vicente Rubio. El primero, que nació en 1860 y murió en 1939, y el segundo nace en 1971 y fallece en 2017. ¿Quién era Louis Wayne? Vamos a hablar de sus primeros años y el descubrimiento de su arte. Louis Wayne fue el primero y único varón entre 6 hermanos. Él nació con labio leporino y por estigma y temor al juicio social, su médico recomendó que no fuera a la escuela hasta que cumpliera 10 años de edad. Mientras otros niños jugaban y aprendían en las aulas, Louis vagaba por las calles, exploraba con ojos curiosos el mundo que se extendía más allá de los muros escolares, convirtiendo así a Londres en su mundo de aventuras. Ingresó a la West London School of Art, donde descubrió su pasión por el dibujo y la creatividad. Sus pinceles y lápices comenzaron a contar historias que las palabras no podían expresar. ¿Quién es Vicente Rubio? Vicente Rubio es un cineasta que nació en Alicante, España, en 1971. Vicente era un niño con mejillas sonrosadas, pantalones cortos y que no le gustaba llevar zapatos. Poco se conoce sobre su infancia y su adolescencia, y él comenzó su carrera en el mundo audiovisual en el año 2001, a los 30 años, tras estudiar arte dramático en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y técnicas visuales en la Universidad de Alicante. Regresando a la historia de Louis Wayne, ¿en qué momento su mente empezó a cambiar? Poco después de casarse con su gran amor, Emily, ella enfermó de cáncer. Mientras ella se apagaba lentamente, él le dibujaba gatos para hacerla sonreír desde su cama. Fue ahí donde nacieron los primeros gatos humanizados, con sombreros y paraguas, que tanto gustarían al mundo. Cuando Emily murió, Louis siguió dibujando, como si esos felinos fueran su forma de hablar con ella, su puente con lo perdido. Con el tiempo, sin embargo, algo comenzó a cambiar. Su arte seguía siendo brillante, pero su mente ya no lo era tanto. Louis empezó a escuchar voces, a desconfiar de sus hermanas y a creer que lo espiaban. Él veía patrones donde no había, y los gatos de sus cuadros ya no eran graciosos. Tenían ojos enormes, simétricos, penetrantes, y los cuerpos se disolvían en espirales de color, en rayos que parecían más eléctricos que vivos. Pintaba a toda velocidad, compulsivamente, como si su mano estuviera guiada por algo que él no podía controlar. Y afuera, el mundo seguía girando, sin él. En el caso de Vicente Rubio, ¿cuándo empezó a cambiar su mente? En el año 2003, Vicente creía que estaba participando en una especie de película secreta, como si fuera parte de un guión oculto o una misión especial. Comenzó a grabarse a sí mismo, día a día, pensando que todo lo que hacía tenía un propósito dentro de esa película, y documentó cada día de su vida sin saber que vivía en una realidad que estaba construida por su mente. En ese año, en el 2003, Vicente tuvo su primer episodio psicótico. Cuando documentaba para su película, se encontraba en pleno brote psicótico, en donde pasa de lo real a una realidad paralela. Sufría delirios de referencia, es decir, creer que cosas sin relación tenían un significado personal directo para él. Escuchaba voces que le decían que la gente quería hacerle daño, y él mismo decía: he tenido la sensación de que mi cuerpo era manejado por otra cosa, otra parte de mí que no conozco. Louis Wayne, en lugar de recibir ayuda, fue abandonado y fue estigmatizado por la sociedad. En 1924, él ya no era capaz de distinguir entre lo real y lo imaginado, y en ese momento Louis fue internado en un hospital psiquiátrico. En esa época, ese hospital psiquiátrico era un lugar frío, sombrío, donde el arte no tenía sentido y donde los enfermos mentales eran tratados como cargas más que como personas. La sociedad de su época no comprendía las enfermedades mentales, y toda aquella persona que oía voces se les temía o se les olvidaba. Luis se convirtió en un paciente más entre tantos, un hombre extraño en un mundo que no sabía cómo hablar con él. En este mundo extraño y ajeno a la enfermedad mental,
Wayne fue trasladado a otro centro psiquiátrico, el Bethlehem Royal Hospital. A pesar del estigma de la sociedad y las condiciones tan precarias en las que él vivía, Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells, y el editor del News of the World hicieron campañas para poder ayudarlo. Gracias a estas campañas, Wayne fue trasladado al Knabsbury Hospital, un lugar mucho más cómodo y donde había jardines, donde Wayne pasó el resto de su vida. Vicente Rubio, nuestro cineasta. En el 2003, en un intento de liberarse de una posesión espiritual, Vicente estrelló su cabeza en una pared. Este acto llevó a su ingreso voluntario en un hospital psiquiátrico, donde fue diagnosticado con esquizofrenia. Sin embargo, Vicente Rubio se enfrentó a los prejuicios de la sociedad. La sociedad lo consideraba un hombre peligroso, un hombre incapaz, un hombre impredecible, un loco más en la sociedad. En el mundo del arte dejó de ser tomado en serio como cineasta y muchas puertas se le cerraron. Incluso muchos de sus amigos se burlaban de él. Sin embargo, Vicente Rubio encontró un enorme apoyo en su entorno familiar, familia que desempeñó un papel crucial en su recuperación y rehabilitación. Su familia recibió formación psicoeducativa para comprender mejor la enfermedad y cómo poder apoyarlo en este proceso de recuperación. Vicente fue tratado con antipsicóticos y él destacó la importancia de estos medicamentos en su recuperación, comparándolos con la insulina para un diabético. Él participó en programas de rehabilitación donde, además de los medicamentos, recibió terapia ocupacional, entrenamiento en habilidades sociales y apoyo psicológico. Todo esto con el objetivo de lograr su reintegración a la sociedad. En el último hospital en el que pasó el resto de su vida, Luis continuó dibujando, ya que en estos jardines que había en este hospital podía tener contacto con gatos. Su arte fue mucho más abstracto, fue más psicodélico y con patrones geométricos intensos. Y dicen que en sus últimos días Luis hablaba con los gatos de sus cuadros. No sé, quizá en su mente ellos nunca lo han abandonado. Y aunque la sociedad no supo cuidar a Luis cuando más lo necesitaba, su arte, extraño, inquietante, hermoso, sigue hablando por él. Nuestro cineasta Vicente Rubio, más allá de la labor cinematográfica que hizo con el cortometraje llamado Solo e Imaginarium, Vicente Rubio fue un activo defensor de la salud mental. Participó en el Comité Pro Salud Mental en primera persona de la Confederación Salud Mental España y en el Comité Técnico de la Estrategia Nacional en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Vicente logró superar la enfermedad y vivir una vida plena. Y con estos cortometrajes ha ayudado a muchas personas con esquizofrenia a saber que no están solos y a entender qué es la esquizofrenia y cómo se vive la enfermedad. En esta cápsula de Viva Voz hablamos de esquizofrenia, donde Louis Wayne no solo pintó gatos, pintó lo que es vivir en un mundo que no te entiende. Y Vicente Rubio sabía que la enfermedad no lo definía. Él decía, soy una persona que tiene esquizofrenia, pero que puede crear, amar y vivir plenamente. En Psiquiatría México estamos para hablar de salud mental. Rompamos el estigma.